El día de hoy vamos a exponer el tema Ciencia en las sociedades arcaicas. Somos el grupo uno del curso de Historia de la Ciencia 2 de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bien, a modo de introducción, hay que entender que la historia de la ciencia se basa fundamentalmente en los estudios empíricos, es decir, en los experimentos. En esta exposición se va a manejar el siguiente concepto de ciencia. Cualquier sistema de representación cognoscitiva y de control de la realidad natural y social, incluyendo el pseudoconocimiento, como puede ser la magia o la religión. Bien, eh, también es importante recalcar la distinción entre ciencia y pseudociencia. Desde el comienzo de los tiempos, estas no estaban disociadas, sino que mediante el desarrollo científico y filosófico se fue delimitando eh, la ciencia y así se pudo diferenciar de lo que era pseudociencia. La pseudociencia es aquellos sistemas que pretenden usar las reglas de la ciencia para aparentar serlo, pero eh, no cumplen las características fundamentales de la ciencia como un sistema ordenado de premisas que esté estructurado y que sea verificable. Un buen ejemplo de pseudociencia puede ser el tarot, la ufología o la teoría de que la Tierra es plana. Bien, hablando sobre la distribución geográfica del saber, por mucho tiempo se presentó un fenómeno que se conoce como eurocentrismo científico. Esto es considerar que la ciencia desarrollada en Europa es la única que goza de legalidad, especialmente la que empezó en Grecia y relega a la ciencia que no es europea, como a las ciencias de las culturas de Mesoamérica o a las orientales. Bien, para entender los orígenes de la ciencia, pues tenemos dos factores importantes. Primero, las técnicas cognoscitivas arcaicas, es decir, las tecnologías de las diferentes culturas, empezando desde las estructuras más básicas como la arquitectura de Stonehenge, que es de hace 4.000 años antes de Cristo, y los factores que favorecieron a los distintos desarrollos culturales. ¿Cuáles son esos factores? Factores ecológicos que se refieren a la relación de los seres vivos como habitantes de un medio entre sí y también con el propio medio. También consideramos las técnicas de comunicación, en este caso la escritura, como cómo evolucionó esta de tener un fin administrativo a luego tener un fin de registro de conocimientos. Finalmente, la organización política, como la creación de un Estado y las condiciones sociales favorables hicieron que la crítica, la duda y la reflexión fueran, digamos, se proliferen en la ciudadanía y de la misma manera las discusiones filosóficas empiezan a originarse. Esta situación sería difícil bajo una tiranía, por ejemplo. Bien, empecemos con los factores ecológicos. La biodiversidad de Eurasia permite, eh, por sus condiciones climáticas similares, la difusión y la variedad de cultivos, por ejemplo, también de ganadería, ya que a lo largo, como se puede observar que es horizontal, se puede desarrollar en cualquiera de estas latitudes. Sin embargo, la biodiversidad de África y la de América del Norte, de las Américas de norte a sur, son verticales y sí tienen condiciones climáticas que cambian. Y por esas razones, las plantas que se cultiven en el norte es muy probable que no se puedan cultivar en el sur. Estas diferencias, en el caso de las culturas de Mesoamérica o las culturas africanas, no permite que estos bienes que provee la naturaleza se puedan desarrollar a lo largo del territorio, a diferencia de Eurasia. Bien, luego continuamos con las técnicas de comunicación y
pues se trata de privilegiar a la escritura como una técnica de comunicación que permite, mediante su evolución, el registro de los conocimientos. Empezamos mencionando las deficiencias del modo de comunicación oral. Primero es inestable. ¿Por qué? Porque se da en el tiempo y se desvanece. Depende esencialmente del contexto y del momento en que se hable. A diferencia del modo de comunicación escrito, que es estable porque se da en el espacio, ya sea en tablillas o en papeles, es independiente del contexto, eh, dura más en el tiempo y favorece el análisis, la separación, juxtaposición y comparación de unos textos con otros. Bien, otros aspectos relacionados a la escritura los voy a mencionar someramente. Por ejemplo, la escritura estaba reservada para un grupo selecto en condiciones políticas y sociales favorables, sumado a un contexto de estabilidad, en las culturas, por ejemplo, de Egipto o Mesopotamia. Los sistemas de escritura de jeroglíficos o logográficos de Mesopotamia y Egipto, o China, y utilizaban signos para palabras completas. La técnica para el manejo del sistema era la memorización. Y un dato muy importante que es que en Grecia o Fenicia la escritura se empieza a ser más eficiente. Se van creando el primer alfabeto y es un sistema de escritura que se puede enseñar a la población y ya no va a ser de un grupo selecto, sino que la población va a poder acceder a un sistema de escritura más eficiente, sencillo de aprender y con el fin de registrar información. Como tercer factor está la organización política. Las condiciones favorables para que se difunda la cultura, la crítica, la duda y las discusiones filosóficas eh, tienen que ser en un estado en el que pues, el conocimiento se diversifique. Esto no sería posible en una tiranía, ¿no? Y aquí tenemos una línea temporal sobre la cultura de Grecia y por qué esta es propicia para el nacimiento de la ciencia y la filosofía. Pues durante la democracia en el siglo IV, pues la ciudadanía pues ya gozaba de libertad individual y autoridad propia, se ejercitaba el habla con debates, persuasión y refutación, se introdujeron las maneras de la política y la actividad jurídica que se extendieron a todas las artes. Se enseñan las doctrinas por el sistema de escritura que mencionamos anteriormente y se difunde el conocimiento. Finalmente, se hacía filosofía por primera vez. Considerando estos tres factores importantes que son la ecología, primero permitió que en Grecia, y bueno, el creciente fértil, eh, hubieran las condiciones favorables para que las primeras comunidades que allí aparecieron puedan eh, practicar la ganadería, porque ahí aparecieron los animales pues, más importantes como la cabra, el burro, etcétera. Y también en esos lugares, por sus condiciones climáticas, se favoreció la agricultura, porque ahí también aparecieron las primeras semillas. Bien, en el aspecto del político, pues el sistema democrático permitía que los ciudadanos puedan utilizar un sistema de escritura, que es el tercer factor, un sistema de escritura eficiente, y así puedan transmitir conocimientos y registrarlos. Con todos estos elementos, recién se puede hablar de una filosofía y posteriormente una ciencia, que es un sistema representativo que se utilizaba para representar la realidad como la observaban los griegos. Bien, bien, acá hay un cuadro sobre estos factores y más o menos en qué tiempo se dieron en las distintas regiones del mundo arcaico. Ahora continuamos con Mesopotamia. Mesopotamia, como sabemos, es la civilización más antigua del mundo. Vamos a tocar algunos puntos muy interesantes, indicando que esta palabra, bueno, significa tierra entre dos ríos. ¿Y cuáles son esos dos ríos? Son el río Tigris y Éufrates.
lo cual, como se indica en la diapositiva, debido a las condiciones ecológicas, eh, sobresalió la actividad principal que vendría a ser la agricultura. Asimismo, comenzaron con la domesticación neolítica, la cual se basó en darle un uso a las personas nómades, bueno, antes de que exista esta primera civilización, ya acá en Mesopotamia se comienza a cultivar, a sembrar frutos y demás. Es por eso que marca el hito fundamental al ser, al dividirse, ¿no? La prehistoria de la historia debido a la invención de la escritura que ocurre aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Bueno, asimismo, no es novedad, había estratos sociales, por ello que había una sociedad compleja, al ser la primera, y más aún, ¿no? Al ser la primera civilización más antigua del mundo. Asimismo, en sus inicios, debido a la ubicación geográfica, si bien es cierto, existían, bueno, estos ríos, pero el problema radicaba en que había una escasa pendiente. Y como tal, en consecuencia, hicieron que ahí los mesopotámicos puedan utilizar la racionalidad, la inteligencia para dar solución a este problema. Y bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Respecto a la historia, bueno, lógicamente que tenemos que hablar de los sumerios, porque fue la primera, bueno, gracias a ellos es que se da la invención de la escritura con los sumerios. Y como ya lo dije anteriormente, ocurre aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Y ese hito que marcó el punto final de la prehistoria para pasar a la historia en sí misma, debido a que ya había un registro que se podía plasmar con la primera escritura, la cual viene a ser la escritura cuneiforme y bueno, lógicamente, ¿no? La escritura más antigua del mundo. Asimismo, ya vamos a entrar un poco a tocar el punto de la astronomía, la cosmología y por consiguiente el cosmos para los mesopotámicos era una obra de dioses que exigen servicios humanos. Del mismo modo, el cielo nocturno ellos lo definían como la escritura del cielo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora vamos a hacer un breve, una recapitulación de, bueno, en este cuadro cronológico para poder ver la división de los periodos en Mesopotamia. Hay 5 periodos entre lo de ellos y sí o sí tiene que estar, uno de los, bueno, el importante, bueno, uno de los más importantes que es el primer periodo que viene a ser de los sumerios. Esto ocurre 4.000 años antes de Cristo y ahí se fundan las primeras ciudades-estado. ¿Y cuáles fueron? Ur y Uruk, estas primeras ciudades-estado. Del mismo modo, en el segundo periodo tenemos al reino Akkad, que esto ocurrió a mediados del tercer milenio con un personaje icónico, ¿no? Como era Sargón, que se puede definir brevemente como un personaje con un espíritu malvado. Como tercer periodo, el Imperio Babilónico, y es ahí donde se da el predominio de esta. También se puede decir que es otro hito en esta época debido a que se establece, ¿no? Una de las primeras, de las leyes más antiguas del mundo que vendría a ser el Código de Hammurabi. Asimismo, el Imperio Asirio, que aproximadamente ocurrió en 1.300 años antes de Cristo, y por último, el Imperio Persa. Y es prácticamente, ¿no? Como sabemos, todo lo que sube, todo lo que asciende tiene que bajar, y es aquí donde fueron el último periodo en el cual fueron conquistados por esta potencia militar en esos tiempos, ¿no? Como eran los persas, y dándose fin a esta etapa fundamental de la historia antigua. Y siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno ya para ver el tema de la ciencia. Yo considero que ya vendría, bueno, considero que los mesopotámicos fue aquella civilización que lógicamente, no debido a un orden cronológico, antecedieron a los griegos y ellos básicamente son los que ponen esos cimientos, ¿no? Es por eso que en las matemáticas, en esta ciencia formal, gracias a, bueno, a los teoremas que más adelante se da en Grecia, tanto de Euclides como de Pitágoras, por cierto, este último, quien se hace él mismo, ¿no? O sea, denominar y que, o sea, se hace llamar
filósofo, relacionándolo a ese campo. Son quienes los mesopotámicos forjan esos cimientos, ese primer punto de partida para que por más adelante, años más adelante, los griegos consoliden esos teoremas, ¿no? El tanto de Euclides como de Pitágoras. Bueno, ¿en qué constaba la matemática en esos tiempos? Esta ciencia formal constaba básicamente de tablas y problemas de cálculo numérico. Asimismo, los textos matemáticos proceden básicamente del periodo babilónico antiguo y del persa seleucida. Esto debido a que este último punto que acabo de leer literalmente ocurre debido a que hubo prácticamente una quema de todos los libros de la biblioteca de Alejandría en esos tiempos y por consiguiente no se tiene registro alguno, ¿no? De lo que, o sea, todo básicamente se perdió, todo ese registro material de la historia que se tenía, todo se perdió y absolutamente, bueno, no quedó nada, todo quedó calcinado y ya pues por consiguiente no quedó nada. Ahora entraremos a tallar en cuanto a la cosmología y astronomía y acá respecto a la filosofía destacar a bueno, se puede decir el padre de la filosofía, bueno, es el padre de la filosofía antigua, Tales de Mileto, debido a que él entra a tallar con fuerza este filósofo en este campo, ya que se puede decir que es el primer investigador científico dando y siendo así, ¿no? Ese pionero de este campo. Asimismo, cabe resaltar que para ellos el estudio de los cielos se inició por motivos mánticos y de calendario. Esto es interesante, ya que necesitaban, bueno, en esos tiempos, más que tener conocimiento y todo ello, porque era fundamental de saber cuándo ocurre un eclipse, cuándo va a llover y demás fenómenos naturales, ellos lo utilizaban sobre todo para evitar, esa es la palabra, evitar aquella perjudicación, no tanto en sus cosechas, siembras o a todo lo que se dedicaban, ¿no? Sobre todo debido a la ubicación geográfica, a la agricultura, esta actividad fundamental, pero también no menos importante, se podría decir también lo que viene a ser la ganadería. Bueno, asimismo, lógicamente que respecto a estos estudios de los cielos, se evolucionó a través de una palabra fundamental, ¿no? Que ellos aplicaron la observación. Y bueno, como se indica en la diapositiva, también hay parte de el tema espiritual, la parte de la religión, porque los mesopotámicos, ya esta primera civilización antigua, creían, respecto a se puede decir una protociencia, ellos se dejaban influenciar por el tema de los dioses. Es por eso que entra a tallar también el tema de la religiosidad, que para ellos era sagrado y por eso también en esos tiempos ya se comenzaba a ofrecer sacrificios. Y bueno, en conclusión, la primera civilización más antigua del mundo, el cual es Mesopotamia, fundamentalmente en la historia de la humanidad marca el hito, ¿no? Que es de mayor jerarquía y relevancia, debido a que es con ellos quien se inicia la historia en sí misma debido a la invención de la escritura, que marca un antes y después, un punto final para la prehistoria y un inicio de la historia en sí misma. Asimismo, en el campo de la ciencia, fueron ellos los que forjaron, los que antecedieron, como por ejemplo acá en el caso de la ciencia formal, en concreto la matemática, eh, fueron los que antecedieron en los teoremas tanto de Pitágoras y de Euclides. Pero ¿qué pasó con estos griegos quienes aplicaron la palabra que vendría a ser la demostración, dando así, ¿no? Ese valor agregado, se puede decir, en el campo de la matemática y en el campo de acción a lo que vendría a ser esta parte teórica. Y asimismo, Tales, ¿no? El padre de la filosofía antigua, quien entra a tallar con fuerza debido a que también considerado el primer investigador científico, ser el pionero de este campo en el cual pudo predecir, ¿no? El primer eclipse solar o lunar. Eso lo dejo a ustedes. Y ya, pues en él entra a tallar en estos campos de la astronomía, cosmología, y recordar también que ellos tenían influencia de la parte de la religión, tenían dioses y utilizaban todas estas observaciones, se dedicaban a estos campos con el objetivo de prevenir y poder
surgir como sociedad, ¿no? Como sabemos, los tiempos cambian y uno mismo necesita estar preparado frente a las diferentes problemáticas y sobre todo, ¿no? Del campo, en este caso, de la astronomía, cosmología y la medicina, ¿no? Y por consiguiente también las matemáticas, para que de esa manera una ciudad que está preparada, considero que es una ciudad que puede surgir, ¿no? Y el gran legado que deja Mesopotamia aún hasta estos tiempos. Doy pase a mi siguiente compañero y gracias. Bien, hablar de la cultura egipcia es, como se mencionó anteriormente, tomar en cuenta las condiciones ecológicas, políticas y geográficas que permitieron el desarrollo de esta cultura, ¿no? El aislamiento geográfico fue importante en esta cultura ya que no tenían por qué preocuparse de cuestiones bélicas y les permitió tener un desarrollo diferente, por ejemplo, al de Mesopotamia. En el caso de Egipto, el 97% de su población eran iletrados. El resto solo pertenecían un 5% a la clase alta, ¿no? Y estos mismos eran los escribas, que se educaban en casas de la vida a partir de los 5 años. Su educación, como mencionó anteriormente el compañero, se basaba en la memorización y la transmisión de la cultura. Estos escribas, como toda élite de la sociedad, cumplían funciones ya sea de gestión del Estado, administración, contabilidad o la guerra. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la medicina egipcia, hablar de la medicina en Egipto es hablar de una medicina religiosa, espiritual, ¿no? Ajena a la diferencia entre natural y sobrenatural, mítica y oportunista, que tomaba en cuenta herbolarios, homeópatas y echadores de cartas. Sin embargo, estos contaban con especialidades, con médicos que se encargaban específicamente de ciertos órganos. El corazón tiene protagonismo en la medicina egipcia. Este posee un principio animado divino que es el cual le permite o transmite motilidad al resto del organismo y así la vida. El Bati, como se le conoce, surge del caos acuático para ordenar el cuerpo y se interconecta mediante los vasos sanguíneos, ¿no? Es precisamente, eh, son precisamente los vasos sanguíneos los que entran a tallar en lo que es la patología en la medicina egipcia. Esta, al verse obstruida o al encontrarse rígida por la vejez o los espíritus morbosos, desarrolla la patología. Son diferentes agentes, ya sean externos como el CETED, el Ukebu, o internos como la sangre, los que generan esta patología. Bien, los textos en realidad en Egipto, en sus textos de medicina, no desarrollaban, no explicaban, solo ofrecían listas de recetas y no justificaban. De igual forma, la estructura estatal y sacerdotal en la cultura médica impedía su codificación y acumulación escrita. Por ello, esto favorecía el origen sagrado de los textos, su no cuestionamiento y su reproducción estática. Siguiente, por favor. En cuanto a las matemáticas, estos poseían técnicas de cómputo numérico más que de indagación teórica, ¿no? No existe la demostración. Poseían una numeración decimal que se representaba mediante trazos y no poseían signos específicos para cada operación. De igual forma, las restas y las divisiones son inversas, es decir, no resto 15 menos 11, sino calculo cuánto le falta a 11 para llegar a 15. Y de igual forma con las divisiones. Tenían conocimientos en geometría y también presumían la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, ¿no? Que vendría a ser pi. Sus logros en esta área son recetas para la administración estatal, hacer cuentas, hallar cantidades desconocidas, áreas y volúmenes. Siguiente, por favor. En cuanto a la astronomía, el calendario y la astrología consistían en registros de observaciones que permiten recoger coordenadas espaciales y temporales de los cuerpos celestes, ¿no? Gracias a las matemáticas anteriormente mencionadas, podían predecir posiciones y momentos de eventos futuros. Por último,
Se dejaron de observar los meses lunares y se pasaron a observar las estrellas para calcular de mejor forma. Y se incluyó el año bisiesto a partir del siglo II a.C. Siguiente, por favor. Bueno, prosiguiendo con el tema, yo voy a hablar sobre otras áreas de las culturas arcaicas. Acá vamos a hablar principalmente de culturas por parte de América y la dinastía asiática. Nos vamos a desarraigar de conocimientos, tecnologías fuera de los mesopotámicos, de los egipcios y de los griegos. Aquí abarcaremos principalmente las similitudes que tienen los incas, los mayas y los aztecas. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la escultura incaica del Imperio Incaico. Acá podemos resaltar principalmente su sistema de numeración, que era en un quipo o también llamado nudo. Aquí el sistema de numeración era en sistemas decimales, eran en unidades, decenas, centenas y millares, como lo vemos ahí en la imagen. Las unidades se veía venir en la parte inferior, progresivamente iba subiendo, y cada nudo significaba el símbolo matemático. Por ser una unidad, tendría que ser una sola cuerda. Tres cuerdas sería tres, el símbolo 3. Luego pasamos a la infraestructura incaica. Es más reconocido el Capañán como el camino del Inca o las infraestructuras detalladas de las piedras. Esto fue un gran avance científico y tecnológico por parte de los incas, mas no tenemos registros teóricos eh, de forma escrita por parte de esta cultura, ya que actualmente es considerado las arquitecturas incaicas como asísmicas, pero no se tiene registro de cómo funciona, cuál es su verdadera función que se le da. Prosiguiendo al siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a tocar el tema de los mayas y los aztecas. Hay una breve brecha de distancia de tiempo. Principalmente los mayas y aztecas tienen diferentes imperios de resurgimiento, por decirlo así. Los aztecas fueron los primeros y los mayas fueron el último imperio en su mayor apogeo de edad de oro. Acá podemos resaltar, por ejemplo, la agricultura chinampa, que es referencia a los aztecas, que era una forma de agricultura, ya que por el relieve de la geografía donde vivían, tenían que utilizar los pequeños espacios que tenían. Por ejemplo, las orillas de los lagos los convirtieron en chacras flotantes, como lo vemos ahí. También podemos resaltar el calendario maya, que es de los 365 días que se le hace alusión. También su sistema numérico, que este hace referencia principalmente a los aztecas, que luego fue descendido, que fue referenciado para los mayas también. Aquí podemos ver cómo le dio una simbolización y representación al número cero y cómo tuvo cada representación, cada uno de los números. Podemos ver el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5 que eran una línea. Esta, esta forma de sistema numérico fue de orden ascendente-descendente. La primera fila se multiplicaba por uno, pasábamos a la segunda fila, que era más arriba, multiplicadas por 20, pasabas a la tercera fila, que era multiplicado por 400, a la cuarta fila, la última, los había multiplicado por número 800, 8000, perdón. Esto lo utilizaban principalmente para los conteos de sus alimentos, sus ganados y principalmente para las atribuciones a los esclavos. También puedo resaltar la parte de la cosmología y astronomía, que sabían resaltarlo como los eclipses, el calendario maya, de nuevo recordándolo eso. Podemos hacer el uso simbólico con su religión politeísta
haciendo sacrificios a sus dioses, como Quetzalcóatl, podemos resaltarlo. Prosiguiendo pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos resaltar a los dos dioses representados, uno por los dios azteca, que sería el Quetzalcóatl, y por parte de los mayas, que es el Huanapcu. Aquí podemos ver las representaciones que tuvieron de diferentes formas de dioses, pero que era en sí el mismo propósito, de un dios creador, de un dios benevolente y a la vez estricto con su gente. Pasamos a la siguiente diapositiva y en esta hablaremos sobre la dinastía china, perdón. En este tema, China podemos resaltar que ya conocía la escritura a diferencia de los incas. China procuró hacer muchas cuestiones de prácticas para el Estado, mas no tenía modelos teóricos explicativos sobre sus conocimientos adquiridos. Otra cosa que se le puede resaltar a la parte de los chinos es las matemáticas, que era una ciencia útil y aplicada, mas no, mas no referencial. Estos desarrollaron ecuaciones babilónicas, por ejemplo, los 9 capítulos sobre el arte matemático. También se aproximaron a determinar el valor de pi con una diferencia de unos errores decimales diminutos. También el conocimiento era compartido. La medicina, a diferencia de los griegos, era monitoreada. No cualquiera podía eh, considerarse un médico. Podemos resaltar a la dinastía china también, como el ejemplo de sus tallados de escritura. Ahí podemos ver la pólvora, el conocimiento de la pólvora, la brújula y la imprenta. Estos rascaron muy brevemente en la información y los materiales que tenían, mas no aprovecharon al máximo todos los frutos o materiales que tenían. Por eso se le hace alusión de que China tenía todos los materiales, mas no sabía cómo usarlo. Todo esto tenía una referencia a su religión, por decirlo así, que era Nirvana, el yin y el yang, que podemos resaltar como el Tao, que todo esto fluye y de que este material es algo efímero que no le encontraron mucho valor más allá de lo espiritual. Bueno, eso sería todo, compañeros, compañeras. Es un gusto.